Seguramente has pensado al menos una vez en vivir en la Tierra del Sol naciente. Japón siempre aparece en los titulares como el país de la cultura pop, de los animes, de la belleza natural, de un pueblo que cuida de su cultura y tradición, siendo así un país prácticamente perfecto. ¿Quién en su sano juicio no desearía vivir en un lugar así? Donde tienes un mayor poder adquisitivo, donde los trabajos comunes pagan mucho mejor que en muchos países, y donde la felicidad y la libertad deberían reinar en absoluto. Pero la verdad no es exactamente esa. Al menos no para quienes viven en el país. Japón en realidad enfrenta una ola de infelicidad y depresión profunda. Las personas trabajan demasiado, con muchos casos de karoushi, donde las personas trabajan hasta morir. La interacción y el contacto social también son muy bajos y muchos pasan sus vidas frente a pantallas y videojuegos, o bebiendo en isekais, tratando de escapar de la realidad del día a día. Pero, ¿esto afecta a usted, extranjero que quiere vivir en el país? ¿Japón es de hecho un país malo para vivir? Ya hemos hablado sobre muchas cualidades de Japón en vídeos anteriores, como la seguridad y la calidad de vida superior. Pero en el vídeo de hoy quiero profundizar en los motivos por los cuales podrías odiar vivir en Japón. Prepárate para conocer un lado que está en las sombras del sol naciente, porque aquí te lo muestro. Primero, déjame darte un contexto muy rápido. Probablemente hayas escuchado sobre el iceberg cultural. Si no, básicamente el iceberg cultural es una forma de mostrar que no todo lo que se ve en los medios y en Internet es realmente la cultura en su totalidad. Las personas tienden a prestar atención solo a las partes más destacadas y esto genera una imagen errónea del país. En la punta del iceberg cultural de Japón, tenemos cosas como videojuegos, cosplay, anime, manga, cosas relacionadas con los samuráis, comida japonesa y muchas otras. Esta es la parte más material y la que más ven los turistas cuando piensan en Japón. Esta no deja de ser una parte verdadera de la cultura japonesa, pero en este punto del iceberg solo habita una pequeña parte de la cultura. La verdadera cultura japonesa reside en la parte que está escondida, bajo el mar, en el resto del iceberg. Ahí están los conceptos, las creencias, que no solemos considerar cuando queremos mudarnos a algún lugar. Supongamos que realmente tienes este gran plan de mudarte a Japón. Comienzas a planificar todo tu viaje, empiezas a soñar con todas las aventuras que vivirás, y tu nivel de felicidad comienza a crecer y aumentar cada vez más. Entonces finalmente tomas un vuelo, cruzas el océano y llegas al tan soñado destino, que es Japón. Finalmente estás en medio de la gran Tokio. La ciudad, los olores, los sonidos, todo es tan emocionante, la experiencia es extremadamente emocionante, y todo lo que haces parece ser una nueva aventura, lo que aumenta cada vez más tu nivel de felicidad. Bienvenido a la primera etapa, que llamaremos luna de miel. La luna de miel es la primera de 4 fases que experimentarás en esta jornada de vivir en un nuevo país. Para la mayoría de las personas, esta es la mejor fase de todas, porque todo es nuevo y amarás todo en este lugar, la cultura, el idioma, las personas, incluso es posible que te gusten incluso las cosas malas del país. En esta fase de vivir en el país, todo a tu alrededor será interesante y el país se mostrará como una gran aventura llena de cosas por descubrir. Tal vez visites lugares famosos como el cruce de Shibuya, Shinjuku, Tokio, Osaka, tal vez viajes en el tren bala, vayas a un karaoke genial, comas en los mejores restaurantes y sientas que este es el mejor lugar del mundo. Pero es importante que estés preparado, porque justo después, tan pronto como desaparezca tu emoción, te encontrarás con la fase más difícil de todas al mudarte a un país, la fase de la frustración. A medida que te acostumbres a las cosas del país, al igual que en un matrimonio, y empieces a darte cuenta de que ese Japón de eventos, cosplay y sushi no es el verdadero Japón que enfrentarás en tu vida diaria durante tu rutina. Todas las cosas que antes eran emocionantes, ahora se han vuelto normales para ti, y tu felicidad comienza a disminuir rápidamente. Esta es la etapa en la que enfrentarás grandes frustraciones, donde la depresión puede surgir, o incluso el estrés o la ira hacia el lugar, y las malas experiencias que comenzarás a tener en tu vida diaria, con las personas con las que vives, o con el pueblo japonés en general. Y aunque ames a Japón con todas tus fuerzas, en algún momento pasarás por situaciones que seguramente te harán odiar este país, y querrás volver a casa. Las dificultades de vivir en el país son aún mayores cuando vives en un gran centro urbano,
como Tokio o Osaka. Tendrás que adaptarte a la rutina japonesa de tomar trenes extremadamente llenos, y pasar horas y horas de tu día yendo y viniendo de lugares en estos transportes. Y no estarás rodeado de personas riendo y conversando como en el transporte público en tu país, sino que estarás rodeado de rostros cansados y personas en silencio que probablemente dormirán en el metro, con poco interés en las interacciones sociales en ese lugar. Y a menos que seas un ídolo o un joven de una banda japonesa famosa que llame la atención a donde quiera que vayas, esta rutina agotadora y tediosa se repetirá todos los días de la misma manera, hasta convertirse en una gran pesadilla. Y si eso no fuera suficiente, los japoneses son personas que estudian y trabajan mucho, todo el tiempo. Y esta rutina repetitiva y la sensación de que estás estancado en el mismo lugar, son aún peores en el trabajo. Una de las mayores quejas de quienes viven en Japón es el ambiente laboral. Trabajar en el país, especialmente en trabajos precarios, no es muy satisfactorio. La cultura laboral en Japón no es de las mejores y hay una serie de dificultades en este ámbito. La gran mayoría de los extranjeros que van a Japón terminan trabajando en las famosas fábricas. Los trabajos que acogen a la mayoría de los extranjeros en el país son, de hecho, trabajos más operativos que implican tareas generalmente simples, pero repetitivas y que requieren muchas personas. Estos trabajos tienen un lado aparentemente bueno porque generalmente pagan bien, si los comparas con trabajos precarios en otros países. El salario promedio en Japón rondaba los $3.000, pero claro, esto teniendo en cuenta una variedad de áreas. El lado negativo de estas áreas es que Japón tiene muchos problemas en cuanto a cultura laboral y leyes laborales. Intentaré explicarlo de la manera más simple. En Japón, las personas trabajan demasiado, hasta el punto de morir literalmente por trabajar. Las largas jornadas laborales a menudo impiden que las personas vivan una vida normal, ya que pasan largos años yendo y viniendo de sus trabajos. Esta vida seguramente no es lo que esperas cuando piensas en Japón y en toda esa diversión y país alegre. Esto seguramente puede generar muchas frustraciones. Hay informes que afirman que algunos empleados en Japón trabajan alrededor de 20 horas seguidas en periodos con más clientes para atender, y que esto está permitido por ley. La carga laboral en Japón es bastante grande, y casos como trabajar 46 horas en un periodo de 48 horas, no son tan raros como parece. Lo más indignante de esto es que hay varias quejas de horas extras no remuneradas, en diferentes empresas, y aparentemente las empresas pueden salir impunes de esta explotación, dependiendo del cargo del empleado. También existen casos de karoushi, donde las personas literalmente mueren de agotamiento y de tanto trabajar en el país. Casos de repartidores de delivery, enfermeras, conductores de autobús, casos en los que la empresa reduce el número de trabajadores pero no el trabajo, y mucho más. No son casos aislados, sino un problema que involucra toda la cultura laboral del país, y cuando comienzas a darte cuenta de esto, la verdadera cara de cómo es vivir en Japón comienza a surgir para ti. Existen otras áreas de trabajo que también son muy comunes en Japón entre los extranjeros, y son relativamente mejores, como por ejemplo, dar clases de inglés. Si por casualidad eres profesor de inglés, esto puede ser una oportunidad para ganar bastante bien, enseñando inglés a japoneses. En general, los empleos de enseñanza también son más valorados en Japón que en Brasil u otros países, con salarios medios entre 200 y 300.000 yenes al mes, lo que equivale a $1.500 al mes. Puedes ganar aún más si enseñas en universidades o en cursos más específicos, pero trabajarás 2 o 3 veces más para ganar un poco más. Estos salarios pueden parecer buenos, pero a medida que avanzas en la vida, tienes hijos, familia, estos salarios ya no son suficientes y, aunque trabajes mucho, necesitarás tener más trabajos de medio tiempo para poder satisfacer estas necesidades que van surgiendo a medida que vives en el país. Este es un punto con el que muchos extranjeros no pueden lidiar muy bien al principio, que es la forma en que los japoneses se tratan y el tipo de comportamiento que esperan de ti en el ambiente laboral. En el ambiente laboral existen jerarquías y es como si solo respetar a tus superiores no fuera suficiente. Aquí, dentro de la cultura japonesa, prácticamente debes rebajarte en relación con tus superiores, y además es común sufrir acoso o ser tratado de manera diferente, menos justa, por ser extranjero, y si te quejas, quizás solo te digan que lo aguantes y que intentes resolverlo con tus superiores. Soledad. Japón es un país lleno de soledad.
Muchas personas hablan sobre ese sentimiento de estar solo en medio de la multitud, y si no te gusta tanto socializar e interactuar, Japón es un país perfecto para ti. Pero si te gusta hacer amigos, estar entre personas, construir lazos fuertes con personas, y esperas que lo mismo suceda en Japón como sucede en tu país, tengo malas noticias. Los japoneses son un poco más difíciles en cuanto a lazos de amistad más profundos, aunque la mayoría está abierta a conocerte, ayudarte con cualquier cosa y hablar contigo. Y otra cosa que empeora esta cuestión es el hecho de que Japón es un país donde muchas personas vienen y van todo el tiempo. En tu comunidad, probablemente estés acostumbrado a ver personas que viven muchos años en el mismo lugar, y nada cambia muy rápido, pero en Japón esto es muy diferente. Es bastante común hacer amistad con alguien y que después de algunos meses esa persona se mude a otro país vecino, y existe una cierta facilidad en hacerlo en comparación con Brasil, por ejemplo. Las personas aquí tienen más dificultad para hacerlo por varias razones. Estar en este constante estado de hacer nuevos amigos, perder amigos, conocer gente nueva, gente que se muda, y así sucesivamente, es bastante agotador. En algún momento simplemente empiezas a aceptar que las cosas funcionan así. Y es ahí donde llegas a la última fase, donde comienzas a ver una luz al final del túnel. Fase de ajuste. En esta fase comienzas a adaptarse a estas cosas de una cultura diferente, y empiezas a entender más el lado de las personas por ser así, encuentras formas de resolver cosas que te irritan, encuentras soluciones para las situaciones malas que experimentas día a día, y las cosas se vuelven más simples para ti. Y finalmente llegas a la fase final de este proceso, que es la fase de aceptación. En esta fase, estarás en un estado mucho más cómodo frente a la sociedad japonesa, y comenzarás a intentar integrarse dentro de esta cultura, y tratar de entender cómo funciona la sociedad japonesa, en lugar de intentar moldear según tu cultura. Una de las cosas que más fomenta esta aceptación y solución es aprender más japonés. Si puedes hablar bien japonés y te estás comunicando de manera cómoda, sin duda te ayudará a aceptar las diferencias culturales en todos los aspectos. Esto no significa que simplemente aceptarás todo lo que hacen los japoneses, porque también cometen errores y muchos, pero estarás en una posición mental mejor para lidiar con esos errores y diferencias, y ya no sentirás que todos los días son un problema y que estás en el lugar equivocado todo el tiempo. Japón es un país increíble con grandes oportunidades de vida, pero puede ser un gran choque cultural para aquellos que no se adaptan fácilmente a cambios tan drásticos.